Buenos días a todos y a todas las personas que nos acompañan hoy en este auditorio del Distrito Telefónica en Madrid. Buenos días también a las personas que nos siguen vía streaming, vía Internet, desde otros puntos de España y de fuera de España. Les agradecemos estar hoy con nosotros en este evento de clausura del 7º Encuentro Internacional de Educación promovido por Fundación Telefónica. Hoy comenzamos nuestra actividad con el espacio de diálogo conducido por don Rafael Vizquerra y doña Esther García. Educar con emoción, la importancia del individuo emocionalmente sano y la formación emocional. Rafael Vizquerra es catedrático de orientación psicopedagógica en la Universidad de Barcelona y director de másters y posgrados en esta misma universidad. También es fundador y primer director del Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica y cofundador de la Fundación para la Educación Emocional. También ha impulsado la Jornada de Educación Emocional de la Universidad de Barcelona. Con don Rafael Vizquerra trabaja doña Esther García, que dirige la firma Desarrollo Emocional y Social y trabaja como formadora y docente en el campo de la educación emocional, la inteligencia emocional y el bienestar. También es miembro de este mismo grupo de investigación en orientación psicopedagógica de la Universidad de Barcelona y desde el año 2006 trabaja con don Rafael. Es coordinadora del posgrado en Educación Emocional y Bienestar y codirectora del máster en Inteligencia Emocional en las organizaciones de la Universidad de Barcelona. Docente y tutora de proyectos en 2 programas máster. Además, se ha formado en la Universidad de Yale para implementar su programa de educación emocional en el ámbito escolar y está realizando su tesis doctoral en el campo de la educación emocional. Muchas gracias, don Rafael y doña Esther, por estar hoy con nosotros. Es suya la palabra. Tienen 1 hora para todo este diálogo, todas las actividades que tienen ustedes previstas. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia, por vuestra presencia, por vuestra puntualidad. Y me gustaría empezar leyendo un texto con la intención de que intentéis acertar de dónde procede este texto. Dice así: te advierto, quien quiera que fueres, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Si no lo habéis identificado, probablemente lo que viene ahora os lo acabará de aclarar. Porque el texto sigue diciendo: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses, que es como termina en el original griego la inscripción del pronaos del templo de Apolo en Delfos, de donde nos ha quedado el conócete a ti mismo, el gnóthise auton, porque lo adoptó Sócrates como uno de sus lemas, inaugurando la etapa antropológica de la filosofía con Sócrates, Platón y Aristóteles. Desde entonces ha llovido mucho, han pasado 2500 años y casi podríamos decir que la educación ha contravertido esta afirmación. Nos hemos dedicado a conocer el universo y a los dioses y nos hemos ignorado a nosotros mismos. Por eso, cuando me preguntan la pregunta de este evento, ¿cómo debería ser la educación en el siglo XXI?, me permito comentar o proponer que la educación en el siglo XXI debería responder a las necesidades sociales que no están suficientemente atendidas en estos momentos a través de las áreas académicas ordinarias. Y creo que un aspecto importante que no está atendido es este conocerse a sí mismo. Porque cuando uno quiere conocerse a sí mismo, llega a lo más profundo de sí mismo
que son las emociones. Y entonces mi objetivo en esta intervención es justificar y aportar elementos que permitan tomar conciencia de la importancia y necesidad de la educación emocional. Y si al final algunas de las personas de aquí presentes tienen más elementos, más argumentos para defender la educación emocional, yo me sentiré muy satisfecho y creo que habremos logrado el objetivo. Por eso voy a permitir, en primer lugar, hablar de la justificación de la educación emocional, en base a la desmotivación escolar por una parte. ¿Y desmotivación por qué? Porque emoción y motivación son anverso y reverso de la misma moneda. De tal forma que si queremos motivar, hemos de introducir de alguna forma la emoción. Otra característica es el aburrimiento, que es la ausencia de emoción. Sentimientos de aburrimiento en las aulas. Los docentes piden más diálogo en las aulas contra el aburrimiento escolar, uno de los problemas que nos afectan y que estamos buscando soluciones. Otro, miedo, ansiedad, estrés, burnout, que es uno de los fenómenos que afectan a nuestra sociedad. Permítanme que hagamos algunas encuestas y que las hagamos in situ. ¿Cuántos de los aquí presentes conocéis a alguna persona que ha estado de baja por motivo de ansiedad y estrés? ¿Que ha levantado el brazo? Vaya, pensaba que aquí no pasaban estas cosas. El 15%, entre el 15 y el 20% se estima que están pasando por estados de ansiedad y estrés y como consecuencia consumen ansiolíticos. La ira. Aquí podría ser una pregunta políticamente incorrecta. Si en algún momento de tu vida has experimentado ira o alguna de las emociones en torno a la ira, como por ejemplo rabia, enfado, indignación, odio, etc. Ya sé que hacer esta pregunta ante un auditorio tan selecto como el que nos honra aquí esta mañana no es apropiado. Por eso piensa en algún momento de tu vida allá por que hayas experimentado ira y rabia y que, por ejemplo, yo qué sé, la semana pasada, ¿qué tienes ganas de hacer cuando experimentas esta emoción? Si somos realmente conscientes y nos lo confesamos sin ninguna represión, muy probablemente llegamos a la conclusión que lo que tengo ganas es de atacar, y además de atacar físicamente, y que si no lo hago es por algún tipo de educación que voy a regular mi impulsividad de tal forma que el ataque, en lugar de ser físico, va a ser verbal, o tal vez va a ser indirecto. Los hombres son especialistas en el ataque directo, las mujeres son especialistas en el ataque indirecto, mucho más estratégico, mucho más de inteligencia emocional. Pero en todo caso, en la ira está el origen de muchos actos de violencia. Fijemos que solamente la regulación de la ira como estrategia de prevención de la violencia ya merecería la pena dedicarle energías, esfuerzos y presupuestos, porque hay estudios predictivos que señalan que uno de los grandes problemas del siglo XXI será la violencia. La violencia de muchos tipos, violencia escolar, violencia de género, la violencia de género que nos cuesta más de entre 60 y 80 y a veces 90 mujeres al año, violencia verbal, violencia a veces entre las personas que se conocen, etc. Otra emoción, la tristeza, cuyo extremo puede llegar a la depresión. Estadísticas hechas in situ. Tener la bondad de levantar el brazo a aquellas personas
que conozcáis a alguien que haya estado, que esté de baja por depresión. ¿Quiere levantar el brazo? Veo que sí, que también a ver las haylas. Se calcula que un 20% de las personas de este país están en estado depresivo, que consumen al año del orden de 500 millones de euros de la seguridad social en ansiolíticos y depresivos. Y se prevé que en el siglo XXI esto llegue al 25% de la población. Es decir, de los que estamos aquí, de cada 4, 1. Consumo de drogas. Me gustaría que levantarais el brazo aquellas personas que conocéis a alguien que ha tenido problemas relacionados con las drogas, ya sea problemas legales, problemas familiares, problemas económicos o problemas de salud relacionados con el consumo de algún tipo de droga, del tipo que sea. ¿Quiere levantar el brazo? Muy bien, gracias. ¿Y por qué consume droga la gente? La gente que consume drogas a veces no es consciente, pero una de las causas, uno de los objetivos es cambiar el estado emocional. Y para cambiar el estado emocional estamos dispuestos a poner en riesgo nuestra salud e incluso nuestra vida, lo cual pone en evidencia la importancia de las emociones en nuestras vidas. Hay muchas otras emociones, por ejemplo, vergüenza, timidez, culpabilidad, etcétera, etcétera. He señalado algunos ejemplos para justificar la importancia de las competencias emocionales, y lo que he señalado, estos ejemplos son ejemplos de analfabetismo emocional que nos llevan a conflictos, violencia, consumo de drogas, ansiedad, estrés, depresión, etcétera, etcétera. La educación emocional se propone modestamente aliviar estas situaciones a través del desarrollo de competencias emocionales. Competencias emocionales que nos permitan hacer una educación adaptada a la vida, una educación para la vida, una educación para hacer frente a los retos que nos plantea la vida sin tener que sentirnos tan vulnerables ante ciertas emociones. Y dentro de la educación emocional se trata de poner emoción en la educación, educar con emoción, formar personas emocionalmente sanas a través del desarrollo de competencias emocionales. Esto es fácil de decir, pero requiere una educación que sea planificada, sistemática, con una temporalización mínima y con una formación mínima del profesorado. Todo esto solamente se puede poner en funcionamiento a partir de la sensibilidad del profesorado, de que el profesorado se sienta motivado para ponerlo en práctica, porque va a suponer ir en contra de lo establecido, ir en contra de la inercia de la educación, remar o nadar contracorriente, como intentaremos ir viendo poco a poco. La educación emocional tiene como objetivo el desarrollo de competencias emocionales. Voy a presentar un modelo de competencias emocionales, que es el modelo del GROP. El GROP significa Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica. La R es de Research, que coincide en catalán y en inglés con esta raíz, pero que es investigación, y proponemos un modelo de competencias emocionales estructurado en 5 competencias que voy a comentar brevemente. Es la conciencia emocional, tomar conciencia de las propias emociones. Tomar conciencia de las propias emociones, que es lo que nos da lugar a la regulación emocional. Regulación emocional que, ampliándola, nos permite una autonomía personal y autonomía emocional. Autonomía emocional hasta el punto de que esta autonomía
junto con la autonomía de pensamiento, autonomía de comportamiento y autonomía emocional, son los 3 elementos básicos de la autonomía que una persona debe ir desarrollando a lo largo de su vida. Todo esto nos habilita para relacionarnos mejor con otras personas, donde tenemos la inteligencia interpersonal o competencias sociales que nos habilitan para mantener relaciones positivas con otras personas. Y todo esto tiene como último objetivo el desarrollar habilidades de vida y bienestar, o habilidades de vida para el bienestar, lo cual nos permite contemplar la educación señalando que, me voy a permitir esta propuesta, que la educación del siglo XXI debe preparar para el bienestar personal y social. Y para este bienestar personal y social vamos a tener que desarrollar distintos aspectos. Por ejemplo, una profesión que nos permite no solamente la subsistencia, la supervivencia, sino también la autorrealización, que nos permita vivir en un mundo caracterizado por la diversidad de ideas, de enfoques, de partidos políticos, de etnias, de lenguas, de culturas, de religiones, etcétera, que hacen inevitable el enfrentamiento, hacen inevitable el conflicto. Pero de la inevitabilidad del conflicto no debe derivarse violencia. Hemos de aprender a gestionar el conflicto, a gestionar el acuerdo desde el respeto, desde la comprensión y, en definitiva, desde una emoción que nos permita el bienestar a pesar del conflicto. Voy a citar a continuación algunos aspectos de la educación emocional, como la conciencia y regulación emocional, que da lugar a una serie de actividades prácticas. No es solamente exponerlo verbalmente, sino que es entrenamiento para el desarrollo de estas competencias. El autoconocimiento y la autoestima. Recordemos que la autoestima es la dimensión emocional del autoconcepto o del autoconocimiento. La empatía, que significa no solamente ponernos en el punto de vista del otro, sino vivir la emoción que puede vivir la otra persona, y esto abre la puerta a la comprensión empática. La asertividad, que es un comportamiento entre el comportamiento violento y el comportamiento pasivo. Recordemos que el comportamiento violento es el que se caracteriza por pensar: aquí el que manda soy yo y tú haces lo que yo digo, o si no, de aquella puerta para allá es tu casa y puedes hacer lo que te convenga. Y el comportamiento pasivo se caracteriza por decir o por pensar: mi opinión no cuenta, mis sentimientos no cuentan, aquí lo único que puedo decir es amén, es decir, que se haga tu voluntad, que tú eres el que manda. Entre un extremo y el otro, que son comportamientos, está el comportamiento asertivo, que se caracteriza por expresar los propios pensamientos, sentimientos y opiniones, respetando siempre las opiniones, sentimientos de la otra persona. Y fijémonos que estos 3 comportamientos responden a 3 emociones que están detrás. El comportamiento agresivo se produce cuando uno se mueve a partir de la ira. El comportamiento pasivo se produce cuando uno se mueve a partir del miedo. ¿Y desde qué emoción nos movemos cuando adoptamos un comportamiento, un auténtico comportamiento asertivo, basado en el respeto, basado en la aceptación? Ya lo podéis imaginar. Control de la impulsividad. Hay impulsividad en nuestra sociedad. Habéis visto comportamientos impulsivos, a veces por la televisión, por la calle, en la empresa. Todos nos podemos comportar con impulsividad. Voy a hacer una pregunta capciosa.
¿Cuántos de vosotros habéis tenido problemas en vuestra vida por no distinguir claramente si era una cucurbitácea o si era la que sea? Os voy a poner otro ejemplo. Por no saber calcular un problema de mínimo común divisor y máximo común múltiplo por el algoritmo de Euclides. ¿Cuántos habéis tenido algún problema para no saber resolver un problema de esto? Allí. ¿Uno? ¿Profesora de matemáticas? No. Pero profesora. Muy bien. Bien, cuando hago esta pregunta, a veces alguien puede interpretar, ahora yo vengo aquí a rebajar niveles educativos. Y en absoluto se trata de esto. Se trata de que si queréis disfrutar emocionalmente con una obra de arte, resolved un problema de mínimo común divisor y máximo común múltiplo por el algoritmo de Euclides. Y veréis la maravilla de Euclides, cómo se las ingenió para llegar a esta solución. Pero si a esto lo aprendemos sin entender el sentido estético y emocional que hay detrás, se puede vivir como una auténtica paliza cognitiva, matemática, racional. Y en cambio, ¿cuántos habéis tenido problemas por no haber controlado la impulsividad en algún momento de vuestra vida y esto os ha llevado a adoptar un comportamiento del cual me sabe mal y tal vez me he arrepentido después? ¿Que levanten el brazo los que estáis? Bien, gracias. Solamente hacía esto para tomar conciencia de que a veces no se trata de seleccionar un contenido u otro. Se trata de ver qué es lo que hemos de hacer para educar para el siglo XXI, cuáles son las necesidades sociales que no están suficientemente atendidas. Ansiedad y estrés, ya lo hemos comentado, junto con depresión. Y si ahora juntamos las tres, voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántos de vosotros tenéis o habéis tenido algún familiar, así en grande, que haya sufrido en algún momento de ansiedad, estrés, depresión o burnout? ¿Alguno de estos? ¿Que levantar el brazo? Muy bien, solamente aportamos evidencias estadísticas de la necesidad y la importancia de la educación emocional. Y me dejo una parte que quiero hacerle una especial referencia. No es solamente la tolerancia a la frustración, que todos hemos tenido frustraciones. Y haber dicho que todos experimentemos frustraciones en algún momento no significa que como persona sea un frustrado, sino que experimentamos frustraciones porque las frustraciones son inevitables. Pero de estas frustraciones a veces nos pueden llevar al extremo. No significa que todos los suicidios a los cuales voy a hacer una breve referencia sean consecuencia de la frustración. Pero sí quiero señalar lo siguiente. En España somos el tercer país en suicidios en menores de 30 años. Hemos logrado esta cota en los últimos 10 años, donde los suicidios han aumentado un 32%. Y nos situamos entre 400 y 500 suicidios al año. En el 2012, en concreto, creo que eran 542. ¿Qué emoción experimenta una persona cuando decide tomar esta fatal decisión? ¿Cuáles son sus competencias emocionales para poder superar situaciones sumamente adversas que a veces experimentamos? Y esto nos lleva a la importancia de la resiliencia, que son competencias para hacer frente a la adversidad, a pesar de todo, y que entre estas competencias están las competencias emocionales. Uno de los aspectos importantes de la educación en el siglo XXI va a continuar siendo, o debería continuar siendo, la lectura. Pero yo voy a hacer referencia a la lectura emocional.
Si en la educación conseguimos que los estudiantes disfruten leyendo, es la mejor forma de asegurar que van a continuar leyendo y aprendiendo durante toda su vida. En cambio, si los hemos colocado ante situaciones donde la lectura se asocia con aburrimiento, se asocia con algo pasado, con algo anticuado, o tal vez sea un diplodocus, espero que haya otros diplodocus aquí dentro. Un diplodocus es un devorador de libros, conozco algunos diplodocus aquí dentro, y me alegro muchísimo de ello. Yo les animo a que ustedes sean consumidores de libros, es decir, librodocus. Bien, entonces, fíjense que muchos estudiantes pasan por la educación secundaria y no tienen experiencias de emociones positivas relacionadas con la lectura, porque lo único que leen es los apuntes de clase, un texto que no les interesa para nada, y por lo tanto, cuando asociamos emociones negativas con una cierta actividad, lo que procuramos es evitar esta actividad. Tenemos tendencia a repetir la actividad cuando experimentamos emociones positivas asociadas con esta actividad. Me gustaría saber cuántos de vosotros tenéis experiencia de haber disfrutado leyendo algo hasta tal punto que te ha pasado 1 hora, 2, 3 horas leyendo y me han pasado volando, porque he disfrutado. ¿Qué he levantado el brazo? Los que habéis tenido estas experiencias. Perfecto, muchísimas gracias, me alegro muchísimo. Y ahora vamos a profundizar un poquito en esta pregunta. ¿Cuántos de vosotros tenéis en vuestra casa libros que os han regalado y que no has leído? Y que no has leído, que he levantado el brazo. Y de los que habéis levantado el brazo, de que has disfrutado leyendo, que he levantado el que has leído un libro que tú habías elegido. Que he levantado el brazo, los que disfrutaste leyendo un libro que tú habías elegido. Gracias. ¿Y cuántos disfrutasteis leyendo un libro que te habían regalado? También, perfecto. Muy bien. Si el regalo ha sido acertado, bienvenido sea. Pero pensemos que a veces te regalan un libro que no es precisamente lo que tú desearías. Como a veces obligamos a leer lo que no interesa a los estudiantes. Dicho de otra forma, disfrutamos leyendo aquello que decidimos leer. Y esto deberíamos tenerlo en cuenta para potenciar la lectura emocional, porque cuando uno se apasiona con algo que enlaza con su interés, ya sea con el fútbol, ya sea con los caballos, ya sea con los dinosaurios, ya sea con lo que sea, tienen mayores probabilidades de asociar la lectura con emociones positivas. Y creo que este es uno de los retos de la educación emocional, potenciar la lectura emocional para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida. La educación emocional, a través de investigaciones controladas, han podido observar una mejora en el desarrollo de competencias sociales y emocionales que han producido una mejora de actitudes hacia sí mismo, hacia los demás y hacia la escuela, con un comportamiento más positivo en clase, con la mejora del clima de clase, con la mejora del rendimiento académico, con una disminución en el comportamiento disruptivo, con una disminución en problemas y conflictos dentro del aula, con la disminución de problemas de comportamiento en clase, con la disminución de comportamientos de agresividad y violencia, y con la disminución de ansiedad y estrés, junto con otras variables que también se han controlado y que se está investigando. Con esto quería señalar algunos elementos de justificación de la educación emocional y de poner un énfasis sobre la importancia y necesidad en el siglo XXI. Y como tenemos a Esther García Navarro, que ha estado aprendiendo muchas cosas en los últimos años, yo me voy a permitir iniciar un diálogo con ella. En primer lugar, me gustaría preguntarle, o me gustaría pedirle que nos digas algo del posgrado de inteligencia emocional
en las organizaciones que estás dirigiendo, a ver cuál es el objetivo, qué es lo que se propone este posgrado. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias, Rafael, por tu presentación. Muchas gracias también a Fundación Telefónica por invitarnos hoy aquí. Retomando tu pregunta sobre qué pretendemos en el posgrado, creo que queda muy justificada la necesidad a partir de tu presentación. Y también, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo básicamente es poder aportar, potenciar competencias genéricas en los profesionales de diferentes áreas organizacionales, no solo empresas, sino personas del ámbito sanitario, de la administración pública, y competencias genéricas que tienen que ver con las relaciones interpersonales, que tienen que ver con la prevención de conflictos, que tienen que ver con el bienestar personal y, en definitiva, el bienestar social. Creemos que ha quedado muy justificado con la presentación de Rafael que es necesario incorporar inteligencia emocional y bienestar en las personas y, por tanto, también en las organizaciones. Es un poco nuestro camino. Muy bien. Esther, para dirigir este posgrado que diriges, estás al quite de los acontecimientos sobre inteligencia emocional que se están produciendo en el mundo, y en los últimos meses de septiembre estuviste en el Congreso Internacional de Inteligencia Emocional en Nueva York. Me gustaría que nos pusieras, no hacer una exposición de todo lo que ha sido el Congreso, pero sí darnos algunas pinceladas de tu experiencia en el Congreso Internacional de Inteligencia Emocional de Nueva York. A ver, en Nueva York pues fue una buena oportunidad para poder encontrarnos profesionales de diferentes partes del mundo. La verdad, poder aprender y compartir juntos nuevas visiones, investigaciones, nuevas ideas en el ámbito. Y la verdad es que es interesante ver cómo es un ámbito que va creciendo alrededor del mundo y cómo también aquí en España hay iniciativas que empiezan a ser referentes a nivel mundial en lo que se refiere a inteligencia emocional, con lo cual pudimos comprobar que también que estamos en línea con lo que se está llevando a cabo alrededor del mundo. De hecho, una de las presentaciones que quizá fue más provechosa o más útil desde mi punto de vista en el Congreso fue la que realizó el doctor Mark Brackett, director del Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale. Precisamente, ya que hablas de Yale, tú fuiste a estudiar a la Universidad de Yale inteligencia emocional, me imagino que con la intención de portar aquí lo que se está haciendo allí. Creo que nos podrías ampliar un poco más tu experiencia en la Universidad de Yale en inteligencia emocional. Pues sí, la verdad es que hace unos años ya empezaba a buscar qué tipo de programas de inteligencia emocional había en el mundo. Entonces, la Universidad de Yale cuenta con un programa muy interesante de inteligencia emocional para aplicar en las escuelas, un programa muy probado, con muy buena investigación detrás, y por eso me animé a formarme con el Dr. Brackett y a conocer un poco más su programa. De hecho, creo que hay partes interesantes, muy interesantes de su programa que podemos trasladar también aquí. Su programa es el programa Ruler. El programa Ruler es un programa que diseñó el Dr. Brackett ya hace unos años. Él lo creó y lo diseñó junto con su equipo del Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale. Es un programa que se está aplicando actualmente en cientos de escuelas de Estados Unidos y del extranjero, y sobre el que se han realizado numerosas investigaciones al respecto. De hecho, se ha probado el impacto que tiene el implementar este programa y qué impacto tiene en los estudiantes, por ejemplo, ¿sí? Y se ha visto cómo los estudiantes que han recibido el programa Ruler y que, por tanto, han desarrollado estas habilidades de inteligencia emocional, pues son estudiantes que mantienen mejores relaciones interpersonales, que mejoran en su rendimiento académico y, además, viven con menos ansiedad y estrés. Además, también el Dr. Brackett y su equipo han realizado investigaciones sobre el impacto de este programa también en los profesores y en el clima del aula. Y en concreto, en los profesores, ¿qué es lo que han visto? Han visto que los profesores que han recibido este programa
y que han desarrollado estas habilidades de inteligencia emocional viven con más emociones positivas. También sus relaciones interpersonales mejoran, a la vez que disfrutan más de sus clases, son capaces de disfrutar más de su trabajo y por tanto están más satisfechos de él y están menos estresados. Esto es para hacer 4 puntos de resumen sobre el impacto que tiene este programa. Y me gustaría presentaros una de las herramientas esenciales del programa Ruler. Es una de las bases más importantes que tiene este programa. Esta herramienta se denomina Mood Meter o medidor de estado de ánimo, y os invito a que la podamos practicar ahora todos juntos para ver cómo podemos trabajar sobre nuestra conciencia emocional. Veis aquí en pantalla una pregunta, dice la pregunta ¿cómo te sientes? Y te pregunto a ti, os pregunto ¿cómo sentís? ¿Cómo estáis? Bien, ¿con un poco más de energía? Bien, ahora mucho mejor, muchas gracias. Sabemos, de hecho, que bien, mal, fatal no son palabras que describan, de hecho, emociones, ¿eh? Si valoramos un poco cuál es nuestro vocabulario emocional, veremos que, bueno, podríamos hacer algún progreso en este sentido, ¿sí? Vamos por eso a practicar sobre esta gráfica, sobre esta herramienta, perdón. Veis que tiene un eje horizontal, el gráfico, que dice abajo emoción, ¿no? Y vemos que va desde al grado -5 al grado +5. -5 sería la emoción más desagradable que he sentido, ¿sí? Y en +5 la mejor, la más agradable que he vivido. También vemos que hay un eje vertical, el eje de la Y, donde pone energía, ¿sí? Y este eje se refiere a la cantidad de energía que estoy experimentando, la cantidad de energía que estoy viviendo, sintiendo ahora mismo. Entonces, lo que os propongo es hacer un ejercicio de conciencia emocional aquí y ahora, y que cada uno de vosotros escojáis del eje de las X, del eje horizontal, escoged aquel valor que mejor representa el tipo de emoción que ahora mismo estáis sintiendo. Si es una emoción más cercana a -5 o a +5, ¿cuál es el valor que tú escogerías? ¿Sí? ¿Lo tenemos esto? ¿Tenemos este valor? Y ahora vamos al eje vertical, vamos al eje de la Y y escogemos también aquel valor que encaja mejor con la cantidad de energía que estoy experimentando ahora. -5 sería cao total, tipo vegetal, +5 a tope de energía, cuando estoy a punto de explotar, también puedo estar en +5. ¿Bien? ¿Tenemos este valor? Sí, lo tenemos. Vale, el siguiente paso es cruzar los dos valores y por lo tanto, por ejemplo, pues si he escogido 2 de emoción y 3 de energía, pues mis dos valores se cruzarían en el cuadrante amarillo. ¿Lo vemos esto? Por lo tanto, cada uno de vosotros ahora más o menos estáis situados en alguno de estos cuadrantes, ¿sí? Habrá personas que están situadas en el cuadrante rojo, donde encontraríamos emociones desagradables y con un nivel de energía alto. Tipos de emociones que encontraríamos en este cuadrante: rabia, frustración, estrés, por ejemplo, ¿sí? Quizá hay personas que están situadas en el cuadrante azul, donde encontramos emociones desagradables, pero con un nivel de energía más bajo, ¿sí? Tristeza, aburrimiento, por ejemplo, serían emociones que encontraríamos en esta parte del Mood Meter, del medidor de estado de ánimo. En el cuadrante verde están situadas emociones agradables, con un nivel de energía bajo, calma, tranquilidad, estarían situadas en este cuadrante. Y en el cuadrante amarillo, emociones agradables con un nivel de energía alto, alegría, entusiasmo, euforia. Estamos situados, por tanto, cada uno en uno de estos cuadrantes y vamos a hacer un poco de encuesta de clima ahora mismo. Vamos a ver cómo está el clima del auditorio en este momento. Y para ello podéis usar unas tarjetas que tenéis aquí delante. Os han dado unas tarjetas de colores que más o menos corresponden con los colores del Mood Meter, ¿sí? Entonces, ahora mi propuesta es: escoge la tarjeta que identifica el tipo de emoción que estás sintiendo, escoge la tarjeta de tu cuadrante, del cuadrante donde estés situado ahora mismo. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Y cuando pregunte cómo te sientes, podéis alzar la tarjeta, por favor, de cómo sentís. Muchas gracias, fantástico.
fantástico estar rodeado de tantas emociones positivas y no ver emociones desagradables con energía alta, que uno ya casi podría... alguna por aquí aislada. Veremos cómo acabamos, en qué cuadrante acabamos la sesión. Una pequeña práctica para iniciar este proceso de desarrollo de conciencia emocional. Con Rafael hemos preparado también algunas otras actividades para poder profundizar en la conciencia emocional, porque de hecho continuamente estamos rodeados de estímulos que pueden provocar en nosotros algún tipo de respuesta emocional. Pueden ser estímulos que generen en nosotros emociones desagradables. El mismo estímulo puede provocar a alguien una emoción agradable. A no todos nos impacta igual. Entonces vamos a hacer un poco de práctica sobre esto, si os parece. De hecho, creo que Rafael os quería comentar alguna situación y yo voy a iniciar también planteándoos una. Os voy a explicar una pequeña situación y lo que os pido es que conectéis con la emoción que os generaría esa situación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y de alguna forma conectéis con a qué cuadrante os llevaría esa situación. Y cuando os pregunte cómo te sientes, alzamos la tarjeta que corresponda con el cuadrante, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos allá con la situación. Vamos a ver. Imagínate que estás paseando una tarde tranquilamente por una de las calles de tu ciudad preferida y allí, un poco a lo lejos, ves a tu pareja paseando de la mano con otra persona, con otro chico, con otra chica. ¿Cómo te sientes? Bien, ha cambiado el color ahora mismo. Como de golpe ha cambiado el color y pensemos ya a nivel personal intentar encontrar una palabra. ¿Cuál sería la palabra que definiría mejor esta emoción que estarías sintiendo? Si sería rabia, si sería celos, ¿qué tipo de emoción sería? Y veremos después, al acabar, cómo se pueden transformar las emociones, cómo podemos aprender a gestionarlas y cómo podemos aprender a cambiar lo que sería una emoción desagradable o negativa por otra más positiva, ¿sí? Pero creo que Rafael tiene alguna otra situación para vosotros sobre esto. Sí, antes le comentaba que me parece que fue el día antes del puente de Todos los Santos que el jefe le dijo a una persona que conozco: mira, Pepe, tienes que hacerme el favor de terminar este trabajo este fin de semana, porque es que lo necesitamos. Creo que era, si no recuerdo mal, había el viernes era Todos los Santos, había el sábado, el domingo. Dice, el lunes lo necesito a primera hora. Aquí hay muy buena persona, en lugar de hacer lapsus mental durante el puente, se dedicó a hacer el trabajo que le había encargado, dedicó toda su energía, su buena voluntad y su saber hacer para que el lunes a primera hora tuviera el trabajo terminado y llega a la oficina y le entrega el trabajo al jefe. El jefe se lo mira, pone una cara como de sorpresa refunfuñona y dice: ¿eso me entregas? Solamente, ¿esto has sido capaz de hacer en todo este tiempo? Es que esto es impresentable. O sea que ya puedes ir a ver cómo te las arreglas, porque yo tengo aquí que dar una respuesta. Yo me había comprometido a entregar este trabajo con la seriedad que merece y tú me presentas algo que no se puede presentar de ninguna forma. ¿Cómo te sientes si te pasa esto a ti? Sí, quiero levantar el... Muy bien, gracias. Estamos haciendo algunos ejercicios de conciencia emocional como paso previo para la regulación emocional. Vamos a poner un fragmento musical para tomar conciencia de qué emoción genera en ti este fragmento. Adelante.
¿qué emoción sería? Muy bien, o sea, curiosamente, perfecto. Con estas simples notas hemos querido rendir un homenaje a Wagner en motivo del centenario, que nació en 1813, y este trozo es precisamente un fragmento de la Totenmarsch, que es la marcha fúnebre de Sigfrido, y por tanto es una marcha fúnebre que de alguna forma es un funeral. Y lo hemos puesto un poco para experimentar cuál sería. Tal vez no ha sido un fragmento más solemne, pero si os habéis fijado, las primeras notas, se notaba de alguna forma la tristeza. Lo que pasa es que la música, así como todo arte, tiene la paradoja de la tragedia. Esto representa la tragedia de la muerte de Sigfrido. Y yo creo que no nos han enseñado lo que representa emocionalmente la paradoja de la tragedia. ¿Por qué nos emocionamos y nos apasionamos con las tragedias, con la muerte de Antígona, y podemos decir con la muerte de la Traviata, de Carmen, de la Bohème, de muchas obras, ya sean óperas, literatura, etc.? ¿Qué emoción nos generan? Que puede ser de una tristeza, pero de una tristeza estética. Entonces entramos en las emociones estéticas. Y en una ocasión le pregunté a una estudiante secundaria, háblame de Beethoven. Yo sabía que era un buen estudiante y que hacía una asignatura de música. Y me comentó, Beethoven nació en Bonn en 1770, compuso 9 sinfonías, 5 conciertos para piano y orquesta, un concierto para violín y orquesta, etcétera, etcétera. Y le pregunté, no, yo quería decir, ¿qué es lo que más te ha emocionado de Beethoven? Y me respondió, no he escuchado nunca nada de Beethoven. Lo cual me hizo ver la diferencia entre lo que es la educación racional cognitiva de adquisición de conocimientos y el déficit en la dimensión emocional, y aquí en concreto en las emociones estéticas. Vamos a experimentar otro fragmento para tomar conciencia desde dentro de si este fragmento, este estímulo, activa en mí alguna emoción. Adelante. Aprovecho entonces yo para pedirles que si pueden, si tienen preguntas que hacer, las pueden ir anotando en un papel y de entregárselas a las azafatas para el coloquio que tendrá lugar dentro de unos minutos. Muy bien, mientras también aparece ¿ya?
¿Cómo nos sentimos? Y a veces no tenemos palabras para describir ciertas emociones estéticas. Yo creo que el desarrollo de las emociones estéticas y aprender a disfrutar de la música, de la literatura, del arte, de la pintura, de cualquiera de las manifestaciones artísticas que puede haber, creo que es una asignatura que todavía tenemos pendiente, porque son un posible canal de regulación emocional y son una experiencia de conciencia emocional. Y fijémonos que a veces basta un estímulo apropiado para cambiar nuestro estado emocional. Y este cambio de nuestro estado emocional, nosotros lo podemos permitir o lo podemos reprimir. Y que nuestro cambio emocional puede afectar a otras personas. Puede afectar a otras personas de tal forma que podemos crear climas emocionales y podemos crear contagios emocionales a través de distintas estrategias que contribuyen a sentirnos mejor o peor. Aquí lo que pasa es que esto no afecta al Producto Interior Bruto. Y en cambio sí que afecta al Producto Interior Bruto, porque a lo mejor a ustedes no les han explicado que en la medida que haya ansiedad, estrés, depresión y suicidios, todo esto aumenta el Producto Interior Bruto. En la medida en que usted o algún familiar suyo consume ansiolíticos, antidepresivos y cualquier tipo de medicamento o de droga, todo esto contribuye a aumentar el Producto Interior Bruto. Incluso, y perdón por el sarcasmo, si alguien se suicida, aumenta el Producto Interior Bruto. Y si no, si alguien ha tenido que abonar de su bolsillo algún entierro recientemente, habrá podido comprobar cómo esto contribuye a aumentar el Producto Interior Bruto. Y vemos que estoy comentando de que el bienestar de un país lo medimos por el Producto Interior Bruto y que tiene algunos aspectos que son tal vez perversos. La propuesta que se debe a todo esto es de que empecemos a medir el bienestar de un país preguntando a las personas cómo se sienten, tomando conciencia emocional. A partir de la conciencia nos lleva a la regulación y a la autonomía para crear las emociones que queremos en el momento en que lo deseamos. Todo esto es unos apuntes sobre la justificación y algunas características de las emociones de nuestras vidas y de la educación emocional. Muchísimas gracias por habernos escuchado hasta este momento y pasamos a las preguntas del diálogo que teníamos previsto. Pues sí, es el turno de las preguntas. Yo comenzaré con algunas. Bueno, me ha preocupado el tema de las lecturas. ¿Qué pasa con las lecturas obligatorias entonces en el sistema educativo? ¿Qué hay que hacer con ellas? ¿Qué proponen? Bueno, es una buena pregunta. Yo lo que propongo es, primero, que el profesorado procure conocer los intereses de los estudiantes. Procure conocer qué es lo que le interesa y proporcionarle lecturas de acuerdo con sus intereses. Que cada profesor se preocupe solamente una vez al mes, solamente que una vez al mes cada profesor se preocupara de convertir su clase en una biblioteca y que cada estudiante lee aquello que es de su interés, lo cual supone conocerse a sí mismo. No olvidemos que este es el principio que hemos hablado. Conocerse a sí mismo, conocer sus propios intereses y ver que yo puedo disfrutar leyendo algo que tenga que ver con mis intereses.
Esto no es fácil. Esto supone buscar textos de tal forma que el profesorado vaya acumulando textos que sean motivo de satisfacción en la lectura, aunque no tenga nada que ver con la materia. Lo importante en este momento, en esta clase, fíjenos que si cada profesor lo hiciera una vez al mes, contribuiríamos muy significativamente a experimentar emociones positivas relacionadas con la lectura. ¿De acuerdo? Enlazado con lo que comentaba Rafael, en el momento en el que los estudiantes son capaces de vivir emociones agradables con la lectura, es una manera de empezar a fomentar su motivación hacia ella. ¿Podemos utilizar las nuevas tecnologías en toda esta parte de la inteligencia emocional en llegar a los alumnos desde los docentes? Esta es una pregunta que me es un compromiso responder. Y lo digo por la siguiente razón. A ver si lo sé explicar. Las nuevas tecnologías permiten experimentar unas emociones y hay que fomentarlas y hay que utilizar las tecnologías tanto como podamos. Esto quede muy claro. Pero también tengamos claro que la educación emocional requiere una relación personal con un determinado número de personas, que se cree un clima emocional, una sintonía y captar el clima. Hay ciertas actividades que las hemos intentado experimentar a distancia, pero la distancia produce una cierta frialdad emocional que tenemos más facilidad para establecer una calidez emocional con un grupo de unas dimensiones apropiadas, incluso con una distancia física apropiada. Aquí estamos todos demasiado separados. Esta separación que experimentamos nos impide que se cree un cierto clima que, si nos juntáramos todos en las primeras filas, sería completamente diferente, porque transmitimos a través, pensemos que las emociones son secreciones hormonales y secreciones de neurotransmisores que transmitimos. Una mariposa es capaz de oler otra mariposa que la está llamando, fijaos lo que voy a decir, a 20 kilómetros de distancia. Nosotros no lo captamos a tanta diferencia, pero sí a una cierta diferencia. Lo que pasa es que no somos totalmente sensibles a esto. Si me permitís, una persona me dijo, comentando esto, a ver si, porque a veces nos han pedido hacer el posgrado a distancia. Y una persona comentó, es que hacer el posgrado a distancia sería como hacer el amor a distancia. Buena comparación. Quería también, bueno, tenemos aquí muchas preguntas del público, las estamos recogiendo poco a poco. Dos preguntas bastante cercanas. Vista la necesidad de la educación emocional en la educación del siglo XXI, ¿cómo articularías su introducción en el sistema educativo? ¿Mediante qué herramientas o disciplinas? Otra persona pregunta, muy al hilo, ¿cómo compatibilizar educación emocional y tantos contenidos en el currículo? Bueno, inicialmente, para empezar a introducir en la educación todo lo que es la educación emocional, como comentaba Rafael antes, es importante desde la sensibilidad del profesorado. Por lo tanto, es imprescindible la formación del profesorado en estos temas, poder sensibilizarlos hacia que puedan conocer, que puedan vivir lo que es la educación emocional en sí mismos, y acaba siendo de sentido común, es decir, cómo puedo aportar estrategias a alguien para que pueda regular sus emociones si no soy capaz de gestionar las mías. Luego, ¿en qué asignaturas, cómo cruzar los contenidos con la educación emocional?
Podría haber múltiples formas de hacerlo. Realmente se puede integrar en cualquier asignatura. Hay actividades concretas que podemos realizar con los alumnos de educación emocional, pero la educación emocional va más allá de las actividades de la educación propiamente emocional, sino que también implica trabajar otro tipo de vínculo con mis alumnos, crear un determinado clima en el aula, y esto es totalmente compatible con cualquier contenido que esté trabajando con ellos. Yo creo que un espacio importante es la acción tutorial. No es el único, pero la acción tutorial, que de alguna forma debería tener como objetivo el desarrollo integral de la personalidad, más allá de las áreas académicas ordinarias. Entonces, en este desarrollo integral está el desarrollo más allá de lo estrictamente racional, para pasar al desarrollo social, emocional, moral, etc. Que, por cierto, emoción y valores están mucho más relacionados de lo que a veces pensamos. Porque ¿qué son los valores sino la implicación emocional en aquello que yo valoro en gran medida? Y los principios morales y éticos se fundamentan en las emociones. Se fundamentan principalmente en la empatía, en las neuronas espejo, en el amor, en definitiva, porque es a partir de estas emociones que se han ido creando instituciones como, por ejemplo, el derecho, a partir del Código de Hammurabi, y muchas religiones donde los 10 mandamientos sería un referente en este sentido. Por lo tanto, fijémonos que intento justificar muchas competencias de desarrollo personal que hoy en día empiezan a darle un fundamento en las emociones. La acción tutorial tiene un espacio idóneo para esto, pero el objetivo, el horizonte sería la transversalidad, es decir, que estuviera presente en todas las materias a lo largo de todo el currículum. Esto es un desideratum, es un horizonte que puede tener unas fases intermedias de integración curricular en algunas áreas, y se ha introducido con éxito incluso en matemáticas, en ciencias sociales, en biología. La biología del amor, por ejemplo, es algo interesantísimo, etcétera. En cualquier materia tiene una posibilidad de aplicación. Y en la parte de formación de este profesorado, ¿quién tiene ese deber, esa responsabilidad? ¿Es el propio profesor? ¿Debe haber dentro de la formación de los docentes, en la formación universitaria de estos docentes, de alguna manera recogerse el desarrollo de la inteligencia emocional? Muy buena pregunta. Lo que podemos decir es que en este momento no hay ninguna asignatura obligatoria que tenga que ver con educación emocional en ningún plan de estudios de formación del profesorado de toda España, ni de formación de educadores de infantil, primaria o secundaria. No hay absolutamente nada obligatorio. Lo que hay es como alguna asignatura optativa que se ha puesto por iniciativa de algunos profesores de algunas universidades, pocas, que tomando conciencia de ello intentan irlo introduciendo. Lo importante, consideramos, es que se vaya haciendo mancha de aceite para que se vaya extendiendo, pero hemos de tener en cuenta que esto es relativamente novedoso, lo que estamos ahora hablando aquí, en Telefónica. En el 2013, yo hace 10 años no lo hubiera ni soñado. Yo empecé a trabajar la educación emocional en 1993, hace 20 años. Tardé 5 años en tener el atrevimiento de comentarlo a los más directos colaboradores cuando se fundó en el 97 el GROP. Porque hablar de emociones en la universidad en los años 90 era todavía motivo de desprestigio. Y seguramente escucharéis personas de reconocido prestigio que esto de las emociones, la educación emocional, pues ya os podéis imaginar que no lo ven con buenos ojos, por razones distintas, no solamente porque esto no contribuye a aumentar el Producto Interior Bruto, sino por otras razones ideológicas, políticas o etcétera. Yo creo que lo que falta es difundir lo que es,
reflexionar sobre ello, investigar, pero a propósito de investigar, la investigación en educación emocional no solamente no forma parte de los temas prioritarios, sino que es muy difícil conseguir el más mínimo presupuesto para crear, para investigar y para avanzar sobre esto. Fundamos hace 8 años la Fundación para la Educación Emocional, con la voluntad de conseguir presupuestos para la educación emocional, y no hemos conseguido nada, ¿eh? Lo digo porque había otro día, no sé si era ayer, de cómo pueden participar las fundaciones, las empresas en todo esto. Yo creo que aquí hay un campo que se necesita algún patrocinador que se comprometa a ponerlo en práctica, que se comprometa a implicarse en la difusión y la puesta en práctica, más allá del voluntarismo que hay en estos momentos por parte de de un sector minoritario todavía del profesorado, considero. Veamos qué pasa en los próximos 20 años. Otra pregunta. Dado que el docente enseña más lo que es que lo que sabe o dice, ¿no sería mejor educar emocionalmente mediante la forma de educar y formar, más que como una materia más en el currículo, con lo que esto conlleva? Nosotros no hemos hablado en ningún momento de una materia más. No proponemos una materia más de educación emocional. En todo caso, una materia de educación emocional podría estar en la formación inicial del profesorado. La formación inicial del profesor creo que sí, que podría estar. Y tal vez también en la formación continua. Por ejemplo, el máster de formación del profesorado de secundaria creo que iría muy bien. Muy bien para su propia regulación y equilibrio emocional, porque trabajar con estudiantes de secundaria es vivir emociones a flor de piel. Pensemos que la adolescencia es esto, es emoción a flor de piel, y como respuesta les damos contenidos estricta y únicamente racionales. Por lo tanto, en la formación sí, pero como asignatura no proponemos una asignatura. Proponemos que esté presente con la implicación de todo el profesorado, empezando por la acción tutorial. En ese mismo sentido, nos comentaba alguien del público, de las personas que están aquí en Madrid, porque no estamos todavía recogiendo lo que dice la gente del Twitter, que eso se recogerá más adelante. ¿Cómo pueden educar las emociones quienes están deprimidos, enfadados y tristes? ¿Cómo canalizar esas emociones? En esta misma línea que usted apuntaba, ¿no? Docentes que se enfrentan a grupos especialmente de secundaria que con unas situaciones más complejas por la edad. ¿Cómo un docente que está viviendo esas emociones puede tratar de canalizar las suyas y canalizar la de los estudiantes? Bueno, pensamos que un aspecto esencial para educar las emociones es empezando educándote emocionalmente. Es decir, que seguramente lo primero sería poder aportar, como decíamos, herramientas a los docentes que les puedan ayudar a gestionar a ellos mismos estas emociones, y a partir de ahí gozar de más bienestar uno mismo, con lo cual esto impacta con mis relaciones interpersonales, y a la vez, como soy modelo y referente de mis estudiantes, esto también impacta positivamente en ellos. Sí, yo creo que hay que aceptar que a veces queremos dar respuestas o recetas inmediatas. Esto no se puede conseguir de hoy para mañana. El desarrollo de competencias emocionales es un largo proceso que debe iniciarse desde la educación infantil, incluso antes de la educación infantil, desde el nacimiento, incluso desde antes del nacimiento. Y por tanto es una cuestión de un proceso de desarrollo de competencias a largo plazo. Sabiendo que un estudiante normal, en el curso que le corresponde aprender a resolver ecuaciones de segundo grado, en un trimestre lo puede conseguir, el desarrollo de competencias emocionales va a requerir años. Y va a requerir años de entrenamiento y práctica continua. No es una cuestión de una charla. No es una cuestión de decir, hoy vamos a invitar a un experto en inteligencia emocional y durante una hora nos va a explicar lo que es. Lo vamos a saber, pero no vamos a desarrollar competencias. Dicho de otra forma, si aquí hubiera un piano
y viene el mejor pianista del mundo, y nos hace una charla sobre cómo tocar el piano, ¿ustedes al final sabrían tocar mejor el piano? Necesitarían un largo entrenamiento para tocar el piano. Pues estamos hablando de lo mismo. Necesitamos una práctica continua en situaciones diversas, con ejercicios de simulación, de introspección, de role-playing, etcétera, etcétera, que esto requiere tiempo, requiere energías, requiere formación del profesorado, sensibilización del profesorado para quererlo hacer, etcétera, etcétera. Desde el público también nos dan un ejemplo que dice que para gestionar la inteligencia emocional en nuestro centro en educación infantil de 3 a 5 años, tenemos en las aulas 3 caras: contento, triste y enfadado. Los niños pegan sus fotos junto a la cara que describe su estado de ánimo. Nos hemos dado cuenta de que tenemos 2 emociones negativas y solo una positiva. Y aquí viene la pregunta: ¿qué otra emoción nos propone para equilibrar el número de emociones positivas y negativas? Pues ya voy a decirle claramente lo siguiente. Un ejercicio de educación emocional es hacer un listado de emociones. Si ahora tuviéramos tiempo, yo diría, hagan un listado de emociones. Ustedes irían escribiendo las emociones que le vienen a la mano. Y después les diría, cuenten cuántas emociones han escrito positivas y cuántas han escrito negativas. La evidencia demuestra que por abrumadora mayoría siempre el listado de negativas es mucho más largo que el de las positivas. Y esto nos lleva a la siguiente cuestión. ¿Hay más palabras en el diccionario que describen emociones negativas que positivas? Pues claramente sí. En el diccionario encontrarán más de 500 palabras sobre emociones. Y más o menos la relación es de 4 o 5 a 1. Porque somos hipersensibles a las emociones negativas, como miedo, ansiedad, estrés, tristeza, ira, etc. En cambio, hacia las positivas ya nos ponemos más, tener una alegría, una felicidad, esto que es. Y esta diferencia de vocabulario y de estímulos nos puede llevar a la experiencia de pensar que vamos a vivir mucho más tiempo de nuestra vida en emociones negativas que en emociones positivas, lo cual es un grave error y es una grave confusión, porque pasamos la mayor parte de nuestras vidas en estados neutros de los cuales no somos conscientes de qué emoción estamos experimentando. En cambio, somos muy conscientes de las negativas, y de las positivas no lo somos tanto, y de las neutras el reto está en convertir todos estos momentos que estamos en emociones neutras en voluntariamente convertirlos en positivos. Y yo sobre esto os quería invitar con Esther a hacer un experimento. ¿Os apuntaríais a hacer un experimento? ¿Quién se apunta a hacer un experimento? ¿Que ha levantado el brazo? Entonces, para hacer un experimento os pido que os levantéis. Podéis dejar las cosas en vuestro sitio, pero que se levante la mesa, la silla. Y una vez levantados, os pido que vengáis aquí a ocupar las primeras filas de aquí delante, que vengáis que nos juntemos durante un momentito lo más cerca para que sintamos el clima. Ens vol demanar uns consells pels professors. Mientras venís, adelante. Quería aprovechar este momento también para solicitar tanto a don Rafael como a doña Esther unos consejos prácticos, ¿no?, para el día a día de los docentes. Quizá hay 3 consejos prácticos para un docente para que pueda implicar emocionalmente a sus alumnos. Yo le diría que practique ejercicios de relajación que activen la respuesta del sistema nervioso parasimpático para contrarrestar la hiperestimulación que tenemos del simpático, es decir, la trilogía del bolero. ¿Sabes que hay un bolero que dice algo así como ansiedad, angustia y desesperación? Es lo que nos caracteriza. Entonces, prácticas de relajación, prácticas de
construcción consciente del bienestar, que si no lo construyes tú, nadie te lo va a construir. Esto no va a aumentar el Producto Interior Bruto, pero va a aumentar el bienestar emocional. También captar el interés de los estudiantes y poder responder a sus intereses para que hagan algo en clase que tenga que ver con sus intereses. Ahora sí, improvisando, tal vez esta tarde digamos alguna cosa más. Me parece perfecto. Solo quería, para presentar esta última práctica, para hacer esta práctica conjunta, vais a necesitar un material que también teníais por allí, que era un globito. El y globito. Como habíais venido tan rápido. Sí, no he pensado. Bien, mientras vais a buscar el globito, damos más sugerencias para la práctica. Quienes no tengan globo, por favor, que vayan allá atrás, que les van a dar uno. En la entrada tenían que haber recibido uno. Mientras vais a buscar el globo, damos más ideas para la práctica. La mejor forma de aprender es formarse y poner en práctica lo que nos estamos formando. Y por tanto yo lo que diría, leed sobre estas temáticas, poned en práctica ejercicios de, por ejemplo, en un centro educativo estamos poniendo en práctica ahora un programa de relajación en el aula. Sé que se está haciendo en otros centros con resultados realmente excelentes, con resultados excelentes donde hemos formado al profesorado, le hemos convencido para ir al gimnasio y hacer una relajación con el profesorado, para que después este profesorado quiera contribuir a introducirlo en sus dinámicas de clase. Estamos consiguiendo que un 80% del profesorado esté dispuesto a dedicar unos 5 minutos en su clase, al principio de clase, para practicar relajación una vez a la semana. De tal forma que con todo el profesorado practicamos 5 minutos antes de las distintas clases, y además esto es percibido por el alumnado no como la manía de un profesor o de un tutor, sino como una implicación del profesorado. Si podemos hacer trabajo en equipo en todo lo que es educación emocional, fantástico. Entonces es ir introduciendo programas poco a poco, aprendiendo sobre la marcha con la formación, haciendo cursos si es posible, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ir terminando con esta última actividad, si os parece. Antes comentaba Rafael, podemos cambiar cómo nos sentimos. A veces no podemos cambiar la situación, pero sí que podemos cambiar cómo vivimos esa situación. Y ahí pues tiene que ver muchas estrategias de regulación emocional, como la relajación, que ahora él comentaba. De hecho, la gestión emocional permite canalizar las emociones, permite prevenir emociones negativas y fomentar la vivencia consciente de emociones positivas, ¿no? Que comentábamos antes, somos muy conscientes a veces de emociones desagradables, intensas, pero a veces no tan conscientes de aquellos momentos que vivimos agradables. Entonces, para hacer esta última práctica vamos a poner un poco el pie en lo que es la gestión emocional y hacer una práctica como anclaje de cómo podemos transformar, cambiar emocionalidades negativas en positivas. Antes decía el Rafael, bueno, no sé si os habéis enfadado alguna vez, así hace 10 años, 15 años. Os pediría para empezar que conectéis con alguna situación en que habéis sentido alguna emoción desagradable, ¿sí? ¿Podéis recordarla? Y vamos a hacer lo siguiente con esta emoción, es decir, conectamos con esta emoción desagradable, con el malestar que nos generó, y vamos a poner este malestar en el globo que os han regalado. Por tanto, hinchamos el globo, poniendo el malestar dentro del globo, y atamos luego el globo. Ahora le posa el volumen. El volumen, ¿cómo? ¿Lo tenemos esto? ¿Tenemos el globo atado? ¿Sí? Vamos a ver
Cada uno ahí tendrá la emoción desagradable que sea. Pueden ser los celos, puede ser la rabia, puede ser la indignación, la decepción, la que sea, da igual, ¿sí? Vamos a intentar transformar esta emocionalidad negativa en emocionalidad positiva y por tanto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo ahora en un instante voy a contar hasta 3 y cuando diga ya, vamos a tirar los globos hacia arriba y vamos a mantenerlos flotando en el aire, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando queráis, 1, 2, 3, ya. 1, 2, 1, 2, 3. The world, you are someone, but for someone you are the world. Love, love, love is the only way. Para unos el amor es despertar, una vacuna sin comercial, un baile de 2 que va con paz. Si la suma es buena da 3 o más. Otros con el amor calculan interés. Si lo rompen, calculan otra vez. Oye, dime, ¿en qué lado quieres estar? Love, love, love is the only way. It's the only way. 'Cause for the world you are someone, but for someone you are the world. Caminar es un espejo donde mirar, una protesta del corazón. Si no lo escuchas te respondo. Otros con el amor juegan a amarrar y entre los dedos se les suele escapar. Oye, dime en qué lado quieres estar. Love, love, love is the only way. Muy bien, lo habéis hecho magnífico, ¿eh? Quedó fantástico, ¿eh? Fantástico. Os quedáis con el globo de recuerdo del anclaje emocional, sabiendo que hay otras personas que están de alguna forma interesadas en el tema, nos puede hacernos sentir si es que realmente lo estamos, porque yo me había propuesto de alguna forma venderos la educación emocional. Entonces voy a ver cómo ha funcionado. Os voy a pedir, por favor, que levanten el brazo las personas que se quieren implicar en la educación emocional a pesar de todo. ¿Quiero levantar el brazo? Muchas gracias. Muchas gracias. Pero no somos suficientes. No somos suficientes. Necesitamos más brazos, más personas. Os ruego que os cojáis de la mano, todos dad la mano a alguna persona, todos dad la mano a alguna persona, dad la mano a alguna persona, por favor, los 2 brazos a alguna persona, y vuelvo a repetir la pregunta. ¿Quién se quiere implicar en la educación emocional? ¿Quiere levantar el brazo? Perfecto. Se ha levantado el doble de brazos. Si nos unimos, multiplicamos los efectos. Muchas gracias. Muchas gracias.